Hola, soy Catalina Barra Lobos, soy trabajadora social, magíster en sociología, me dedico principalmente a hacer investigaciones en temas asociados a género, feminismos, educación superior. Hoy día vamos a responder las preguntas más buscadas en internet sobre el tema de feminismos, esto es expertos, expertas, expertes. Vamos a responder la primera pregunta que dice, ¿qué es el feminismo? Es importante señalar para partir esta conversación que no existe un solo feminismo, sino que hay varios tipos de feminismos. No es lo mismo el feminismo, por ejemplo, de las mujeres del altiplano boliviano, el feminismo que existe en Europa o el feminismo que existe en sectores más liberales asociados como a sectores más capitalistas, etc. Si bien no hay un feminismo en particular, sí podríamos hablar de que el feminismo en general busca abolir el patriarcado. ¿Ya? El patriarcado es esta estructura, ¿cierto?, social mediante la cual se ejerce un poder en donde el hombre está situado en el centro de la sociedad, el hombre heterosexual, por supuesto, que de alguna manera busca ser abolido por el feminismo, buscando principalmente condiciones de igualdad, condiciones de menores brechas, por ejemplo. Hay varios tipos de feminismos distintos, pero en general lo que buscan en común es abolir una estructura social de poder, que es el patriarcado, que ejerce de alguna manera una condición de subordinación de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué todavía es necesario hablar de feminismos en el 2026? Bueno, a pesar de que ya nos encontramos en el año 2026, hay condiciones importantes de desigualdad. Hoy en día enfrentamos una realidad a nivel global en la cual los sectores más conservadores han asumido posiciones de poder, posiciones de toma de decisión, lo que tiene consecuencias importantes en la vida de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Y eso implica de alguna forma que es necesario continuar hablando de feminismo, continuar asumiendo que el feminismo como herramienta política y teórica nos entrega y nos facilita la posibilidad de poder levantar demandas, levantar necesidades para poder abordar estas situaciones de inequidad, abordar estas situaciones de desigualdad y de esa manera permitir, ¿cierto?, que tanto hombres como mujeres, diversidades sexogenéricas, etcétera, podamos transitar los espacios laborales, las comunidades en las cuales vivimos, etcétera, en condiciones similares y que respondan también a la diversidad y la necesidad que existe. O sea, no todas las mujeres enfrentamos estos espacios en las mismas condiciones y por lo mismo el feminismo busca de alguna forma poder abordar esas condiciones que responden a grupos sociales que no están atravesados solamente por el género, sino que también por otras aristas como el pertenecer a un pueblo originario, el ser migrante, el pertenecer a una determinada clase social, etcétera. Hoy en día, a pesar de encontrarnos en el 2026, enfrentamos a nivel global que en espacios de toma de decisión han asumido poderes más conservadores y eso implica que se agudicen las condiciones de subordinación de las mujeres y diversidades sexogenéricas dentro de la sociedad, agudizándose condiciones de desigualdad, agudizándose condiciones de brechas y también discursos de odio. Hoy en día es necesario hablar de feminismo para poder de alguna manera instalar dentro de la sociedad el comenzar a vincularnos de una manera más paritaria y el comenzar a vincularnos también desde una perspectiva más asociada al respeto, a la equidad, a la igualdad. ¿Los hombres podemos ser feministas o solo aliados? Ya, esta es una pregunta que genera mucho ruido y ha generado incluso como debate dentro de la sociedad civil. Podemos señalar que el feminismo es una herramienta política, como lo dije anteriormente, que nace de la necesidad, ¿cierto?, de encontrar situaciones de mayor equilibrio de poder dentro de la sociedad entre hombres y mujeres, también con las diversidades sexogenéricas. Pero si bien un hombre propiamente tal no puede ser militar en un espacio feminista, es importante considerar que pueden trabajar desde el feminismo sus propias masculinidades, por ejemplo, y pensar cómo de alguna forma la construcción de la masculinidad desde el patriarcado genera también una estructura de poder que igualmente se ejerce sobre ellos.
Por ejemplo, los niños no pueden llorar, los niños no pueden jugar con muñecas, los niños no pueden demostrar sus sentimientos, etc. Son formas directas que afectan a los hombres respecto a la forma en la cual, por ejemplo, pueden comunicar sus afectos, comunicar las emociones que sienten, cómo transitan dentro de la sociedad, etc. Entonces, hoy en día la invitación, más que sumarse al feminismo propiamente tal, es a repensar las masculinidades y desde dónde nos vinculamos cuando hablamos de masculinidad. Los hombres pueden comenzar a trabajar sus masculinidades desde el feminismo, pensando, por ejemplo, desde dónde está comprendida o pensada la masculinidad en la construcción de ellas mismas como sujetos o sujetos dentro de la sociedad, y desde allí pensar, por ejemplo, cómo se vinculan, qué es lo que también pueden aportar en desarticular, ¿cierto?, el patriarcado, etcétera. ¿El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés? Por supuesto que no es lo mismo. El machismo es una expresión del patriarcado que está situada en una estructura de poder y subordinación que mantiene a la mujer y a las diversidades y a los cuerpos en realidad que no responden a la heteronorma en condiciones, y cuerpos feminizados en condiciones de subordinación. En cambio, el feminismo lo que busca es desarticular el patriarcado y establecer condiciones de mayor equidad, condiciones más cercanas, ¿cierto?, a la igualdad, en donde podamos de alguna manera construir colectivamente un proyecto de sociedad en la cual se responda a las necesidades de quienes formamos parte de ellas. Entonces, en el feminismo, por ejemplo, buscamos una respuesta no solo a las mujeres como mujeres propiamente tal, sino que también a las mujeres en relación a la migración, a las mujeres en relación a transitar los espacios desde pertenecer a un pueblo originario, etcétera. El machismo no es lo mismo que el feminismo. El machismo es una expresión de una estructura de poder que es el patriarcado. El feminismo lo que busca es desarticular esa estructura de poder, no para poner a las mujeres sobre los hombres, sino que más bien en construir una sociedad donde nos podamos vincular de una manera más cercana a la equidad, a la igualdad y con menores brechas. Quinta pregunta: ¿por qué algunas personas rechazan el feminismo? Bueno, aquí respecto a por qué algunas personas rechazan el feminismo, primero yo creo que se encuentra relacionado con lo que se ha comunicado a través de medios de comunicación, por ejemplo, a través de la forma en que ha sido escrita la historia, lo que significa el feminismo propiamente tal. Entonces hay un temor, ¿cierto?, un resquemor respecto a lo que significa el feminismo. También las religiones han tenido un rol importante respecto a esto, en relación a las dificultades y los sesgos que existen con el feminismo sobre, por ejemplo, la autonomía del cuerpo de las mujeres, la importancia, por ejemplo, de utilizar medicamentos anticonceptivos o métodos de barrera, etcétera. Entonces, allí, de alguna manera, la sociedad a nivel cultural en general, que se encuentra anclada en estas instituciones de poder, han generado un sesgo dentro de la sociedad respecto al feminismo que genera ese temor y esa resistencia que de alguna manera no debiésemos tener, porque el feminismo es una herramienta que nos va a permitir vivir en una sociedad más libre para todas, todos y todes. Dentro de la sociedad hay instituciones que están ancladas en el poder, asociadas, por ejemplo, a los medios de comunicación, asociadas a la religión, etcétera, que han instalado dentro de la cultura de la sociedad un temor al feminismo que está dado por un sesgo que no es real, que pareciera ser que el feminismo quiere poner a las mujeres sobre los hombres, cuando en realidad lo que busca es tener una sociedad más libre para todas, todos y todes. ¿Los hombres y mujeres deberían ganar lo mismo por el mismo cargo? Sí, efectivamente, hombres y mujeres deberían ganar lo mismo por el mismo cargo. Y también respecto al trabajo quisiera colocar un punto, que es la importancia de reconocer los trabajos que hoy en día no son remunerados. Por ejemplo, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, de crianza, por ejemplo, o de cuidado de personas con dependencia, personas mayores, que hoy en día no es valorado de la misma forma social y culturalmente, porque estamos en una sociedad que pone en el centro la acumulación de riqueza. Entonces, este tipo de trabajo que no genera una acumulación de riqueza, que no genera un intercambio, ¿cierto?, dado por el dinero o mediado por el dinero,
no son valorados de la misma forma, y el feminismo aboga porque este tipo de trabajo sea reconocido como un trabajo propiamente tal y que también pueda ser reconocido no solo remuneradamente, sino que como un rol colectivo y comunitario de la sociedad. Los hombres y mujeres deberían ganar lo mismo por el mismo rol, por el mismo trabajo, pero además también debiese ser reconocido el trabajo que hoy en día no es remunerado. Por ejemplo, los trabajos de cuidado asociados a cuidado de personas con dependencia, cuidado de personas mayores, la crianza, etc. ¿Ser feminista es ser de la comunidad LGBT? No, necesariamente. La sigla LGBTIQA+, da cuenta de las diversidades sexogenéricas. ¿Qué quiere decir eso? De las diversidades en relación a su orientación sexual, a la identidad de género, etcétera. Pero también hay dentro del feminismo personas que pueden ser personas heterosexuales y que su identidad de género coincide, por ejemplo, con su sexo. Entonces, no es una obligación pertenecer a la comunidad LGBTIQA+, para ser feminista, pero sí es importante encontrar puntos, o sea, tener puntos de encuentro con la comunidad LGBTIQA+, y además entender que el patriarcado también ha cumplido un rol de subordinación con la comunidad. Quienes pertenecen a los feminismos se espera que también puedan abordar estas temáticas, se espera que puedan levantar también estas demandas, porque la desarticulación del patriarcado es una tarea colectiva que no solo busca beneficiar a las mujeres heterosexuales, cisgénero, etcétera. Ser feminista no necesariamente es ser de la comunidad, porque la comunidad LGBTIQA+, está orientada, ¿cierto?, a las diversidades sexogenéricas, tanto de identidad de género como de orientación sexual, pero sí, para ser feminista es importante incorporar a las personas de la comunidad LGBT y sus demandas. ¿Por qué están tan enojadas las feministas? Porque odiamos a los hombres. No, mentira. Porque no es que estemos enojadas, pero sí hay una relación histórica con el patriarcado, donde las mujeres históricamente hemos estado posicionadas en un lugar de subordinación que ha mermado nuestras posibilidades de elegir, nuestras posibilidades de desarrollarnos, nuestras posibilidades también de vincularnos con otras personas. Entonces, más que estar tan enojadas, estamos súper convencidas de que es posible construir colectivamente una sociedad que busque miradas más equitativas, miradas desde vincularnos de una manera más horizontal, y en donde esta estructura de poder asociada al patriarcado se encuentre desarticulada efectivamente. Quizás sí hay un poco de enojo, por supuesto, pero no es contra los hombres en sí, sino que contra esta estructura de poder, ¿cierto?, que mantiene las condiciones de subordinación. Las feministas no estamos enojadas, o sea, estamos enojadas, pero no con los hombres, sino que con el patriarcado, que es esta estructura de poder que nos ha mantenido durante la historia continua de la sociedad prácticamente en condiciones de subordinación y en condiciones de desigualdad, y que ha mermado la posibilidad de elegir la vida que queremos vivir. ¿Qué desigualdades entre hombres y mujeres siguen existiendo? Un montón de condiciones, lamentablemente, de desigualdades entre hombres y mujeres. Podemos encontrar que en el mundo del trabajo, por ejemplo, hay muchas desigualdades en relación a lo salarial, pero también, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo del ingreso a la educación superior, etcétera, la mujer se incorpora a estos espacios sin enfrentar condiciones de igualdad o equidad, dado que socialmente, por ejemplo, los roles de liderazgos o los roles de mayor protagonismo dentro de la sociedad han sido entregados, ¿cierto?, a hombres. En cambio, mujeres quedan relegadas a espacios de cuidados o a espacios de mediación o de gestionar incluso las ideas que hombres proponen. En conjunto con eso, también enfrentamos mayores condiciones de desigualdad al ingresar a estos espacios o al transitar estos espacios, porque hay una división sexual del trabajo donde las mujeres son quienes realizan o ejercen los cuidados, por ejemplo. Los cuidados son totalmente invisibilizados dentro de la sociedad, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación superior,
y al tener dificultades para poder conciliar estas áreas, ciertos estudios, trabajo, cuidados, etcétera, nos hace enfrentar estos espacios de una manera distinta, con mayores dificultades, con mayores barreras. Eso obviamente va generando condiciones de desigualdad a lo largo de nuestra vida. Incluso desde que nacemos hay condiciones de desigualdad. Los juguetes que se le presentan a niños y niñas no son los mismos, y constantemente las motivaciones que vienen desde incluso la primera infancia son distintas, y determinan de alguna forma, son muy determinantes a la hora de poder elegir qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Cuando somos más grandes, y determinan, por ejemplo, condiciones de desigualdad después ya cuando las personas crecen, e incluso desde la primera infancia. Hay muchas condiciones de desigualdad. Esas condiciones de desigualdad están ancladas, gran parte de ellas, desde el punto en cómo nos socializamos a partir de la primera infancia y cómo eso se va desarrollando a lo largo del continuo de nuestras vidas, generando de alguna manera desigualdades y barreras en el acceso a espacios de toma de decisión, en el acceso a un mismo salario por el mismo trabajo, etc. ¿Se puede ser feminista y estar contra el aborto? Ya, esta pregunta es un poco difícil. Como les decía, el feminismo es súper amplio. No sé si yo soy una voz autorizada propiamente tal para decir si una mujer que está en contra del aborto pudiese ser feminista, pero sí podríamos decir que hay dentro de la Iglesia, por ejemplo, católica, y dentro de algunas religiones, mujeres muy relevantes que han estudiado teología y que tienen una posición importante respecto a la autonomía del cuerpo de las mujeres y cómo se debiese tomar esta decisión. Como ya les decía, no hay un feministómetro, como que no soy una feminista autorizada para decir si alguien puede o no ser feminista, pero sí es importante considerar que el cuerpo de las mujeres no es un territorio de conquista, sí es un territorio que busca la autodeterminación, que buscamos la autodeterminación de los cuerpos desde el feminismo, y desde allí el debate del aborto es un debate que es importante entrar a conversar si queremos hablar de feminismos. No soy una voz autorizada para decir quién puede ser feminista o no, porque no hay un feministómetro que mida quién puede serlo, pero sí es importante que cuando hablamos de feminismos pensemos en la autodeterminación de los cuerpos como una de las banderas de lucha, ¿cierto?, del feminismo, y desde allí pensar en que es uno de los temas que hay que abordar si queremos hablar de los feminismos. ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en el mundo laboral hoy? Muchísimos. Partiendo por uno de los principales desafíos, el cómo enfrentamos la conciliación trabajo-familia, trabajo-cuidados, ¿cierto? Hoy en día un desafío importante es pensar dentro de quienes son empleadores o empleadoras, cómo podemos gestionar los cuidados y cómo como empleadores o empleadoras podemos ser responsables también con los cuidados que quienes trabajan en nuestros espacios laborales tienen que ejercer. Ya esa ha sido una de las principales fuentes de desigualdad en el mundo laboral para que las mujeres puedan acceder a espacios de toma de decisión, por ejemplo. Hay conceptos súper importantes como el techo de cristal, que son las barreras que tienen las mujeres para poder ingresar a cargos de toma de decisión y que están dados por un techo que es invisible, por eso se llama techo de cristal, y que finalmente el feminismo va en búsqueda, ¿cierto?, de cómo podemos de alguna manera agrietar, ¿cierto?, o cuáles son los puntos de fuga de este techo de cristal que impida a las mujeres acceder a esos espacios de toma de decisión. También hay otros conceptos como el suelo pegajoso, en donde se habla también de cómo las mujeres, al tener asociados, por ejemplo, estas condiciones, al tener relegado el cuidado, por ejemplo, o la crianza, etcétera, enfrentamos el mundo del trabajo de una manera distinta. Entonces hay una escasez de tiempo, por ejemplo, que es muy importante. Los permisos que tenemos que pedir cuando un niño o niña se enferma, etcétera.
Y desde allí es importante pensar en cómo logramos que la conciliación trabajo-familia facilite no solo que la mujer pueda hacerse cargo de los cuidados en el espacio doméstico, por ejemplo, entregándole horas de teletrabajo, sino que también cómo los hombres se hacen parte de esos cuidados y miramos a la par, ¿cierto?, que hombres y mujeres tengan que relacionarse con el mundo de los cuidados, porque esa es la única forma, de alguna manera, de poder acceder a mismos roles dentro de un espacio laboral. Pero también es importante considerar que al mismo trabajo, el mismo pago, y esa también es una de las desigualdades importantes que hay en el mundo del trabajo. Los principales desafíos son las brechas salariales, la conciliación trabajo-familia, trabajo-cuidados, la comprensión que tenemos socialmente, ¿cierto?, de que los cuidados deben ser relegados solo a las mujeres. Entonces, desde allí la importancia de que también las políticas de conciliación vayan dirigidas a hombres y mujeres a la par. Yo soy papá y no tengo derecho a 6 meses de postnatal. ¿No es eso injusto? Ya. Respecto a esto, importante, si como sociedad queremos pensar los cuidados como un rol colectivo, como un rol comunitario, como un rol paritario, debiésemos entender que quien cumple el rol de no ser la persona gestante, que no necesariamente puede ser un papá, sino que también puede ser una mamá, por ejemplo, en el caso de familias homomarentales o homoparentales, quienes no son cuerpos gestantes también debiesen poder acompañar el proceso de postnatal en su totalidad. Esa es una de las demandas importantes que tiene el feminismo también en materias de equilibrar el tema de los cuidados, porque quien gesta de alguna manera, o quien es la mamá también en casos, por ejemplo, de familias que son con hijas adoptadas, por ejemplo, etcétera, requieren también de cuidados y de compañía. No se puede criar sola, hay que criar en tribu, y para poder criar en tribu necesitamos que más personas participen colectivamente y que sostengan también a quienes cumplen ese rol durante el proceso de los primeros años de vida, que no debiesen ser solo 6 meses. Respecto a esto, más que ser justo o injusto, es necesario entender que los cuidados, si queremos comprenderlos como algo colectivo, es importante que sean comprendidos desde la necesidad de cuidar y criar acompañados. Y para eso necesitamos, ¿cierto?, de la contraparte, que puede ser el papá u otra mamá u otro papá en caso de familias homomarentales. Soy feminista y no entiendo por qué siempre nos tira hate en redes sociales. Bien asociado a lo que estábamos conversando anteriormente de el miedo, los sesgos, los mitos que se han instalado social y culturalmente respecto al feminismo. Hoy en día mucha gente piensa que el feminismo es lo mismo que el machismo, cuando eso no es así. El machismo es una expresión del patriarcado, de condiciones de desigualdad, cuando el feminismo lo que busca en realidad es una sociedad más equilibrada, ¿cierto?, más libre y justa. Entonces, los hate están más bien dados por un sesgo social y cultural, ¿cierto? Y una verdad que se ha instalado socialmente, históricamente, desde los inicios de la sociedad, respecto a que el feminismo es malo o busca subordinar a los hombres, etc. Yo creo que está más asociado al temor y los sesgos que a algo real. Bueno, el hate está asociado, yo creo, que al miedo que se ha instalado social y culturalmente en relación al feminismo, porque el feminismo busca abolir una estructura de poder, y estas estructuras de poder también tienen formas de resistir para poder mantenerse en pie, y una de esas formas de mantenerse en pie y resistir es instalar el temor a este tipo de herramientas políticas que buscan una sociedad más justa. Quiero ser feminista. ¿Cómo parto? Como tú quieras. El feminismo yo creo que es un camino que uno transita muy vinculado a la experiencia personal. Yo soy la idea de que el feminismo como herramienta política y teórica es una herramienta que se tiene que pensar desde los sentipensares, es decir, desde cómo validamos también el uso de estas herramientas, desde mi propia experiencia, desde el propio vínculo, desde la propia experiencia de vida que he tenido, y cómo desde esa propia experiencia de vida me encuentro con el feminismo a raíz de las
condiciones de desigualdad, de las expresiones de violencia, de las expresiones, no sé, de sesgos, de estereotipos a las que yo me he visto enfrentada particularmente. No todas partimos en el feminismo de la misma manera porque está muy articulado con las propias experiencias de vida. Pero, de todas maneras, si pudiese dar como un consejo de cómo partir, es buscar gente con la cual conversar sobre este tema, amigas con quienes conversar y amigues con quienes también organizarse para poder trabajar en torno al feminismo. No hay solo una forma de partir en relación al feminismo, pero sí es importante pensar en cómo a mí me hace sentido el feminismo desde mi propia experiencia de vida y cómo también a partir de ello me articulo con otras personas para poder trabajar desde el feminismo en mi propia vida, ya sea en mi barrio, en mi universidad, en la institución donde estudio, donde trabajo, etc. Si se respetan todos nuestros derechos, ¿se acaba el feminismo? No se acaba el feminismo porque se respeten nuestros derechos, primero porque eso está a años luz de suceder y en caso de que tuviésemos igualdad de derechos, el feminismo es una forma política desde la cual nos podemos vincular y desde la cual podemos transitar la sociedad. Entonces el feminismo es una forma de crianza, es una forma de vincularnos, es una forma de establecer relaciones, no es solo una herramienta para adquirir derechos, sino que también es una forma política para transitar la vida. No se acaba el feminismo porque se respeten todos nuestros derechos, porque el feminismo es una herramienta política también desde la cual nos situamos para poder transitar la vida misma, desde la cual enfrentamos los vínculos, la crianza, el mundo del trabajo, etc. Si alguien cree que el feminismo no es necesario, ¿qué le dirías? Primero, le preguntaría si tiene alguna mujer cercana, su mamá, una hija, una hermana, una amiga, porque gracias al feminismo esas mujeres han podido hoy en día votar, han podido hoy en día ingresar al mundo de la educación superior, estudiar, etc. Y además también le invitaría a pensar cómo el machismo, y que es la expresión del patriarcado, cierto, cultural, ha mermado las condiciones de vida tanto de esa persona, que puede ser él o ella, y también de las mujeres que están cerca en su entorno. Creo que ese es un punto de inflexión importante para poder pensar el feminismo como una herramienta para alcanzar condiciones de una sociedad más equilibrada y más justa. Le preguntaría si tiene otras mujeres cerca de ella o de él que hayan entrado a, por ejemplo, institución de educación superior, etcétera, porque gracias al feminismo hoy en día las mujeres podemos votar, gracias al feminismo podemos ir a la educación superior, podemos estudiar, hay mujeres en ciencia, etcétera. Y además le invitaría a cuestionarse cómo el patriarcado y el machismo han afectado su propia vida, y de alguna manera ahí buscar ese punto de inflexión en donde ingresa el feminismo para poder abordar esas situaciones que han generado, ¿cierto?, expresiones de violencia o de machismo, de patriarcado, etc. Bueno, con esa última pregunta cerramos el día de hoy. Esto es Expertos, Expertas, Expertes.